Gloria a Dios, hoy vamos a estar predicando bajo el tema Corre, se agota el tiempo. Gloria a Jesús. Usted sabe, ayúdeme, permítame introducirme y luego vamos a ver los textos. Yo me voy a quedar con este micrófono. Me imagino que los chicos dicen, pero ¿por qué se quede? Sí, déjenme con este, que yo me siento cómoda aquí amarrar. Gloria a Dios. Permítame introducirme. Si pensamos en la palabra, en el texto que Dios nos ha dado, corre, se agota el tiempo. Si vemos el correr es un movimiento, ¿verdad? Un movimiento, un traslado rápido. Pero yo quisiera concentrarme ahora en introducir el texto, el tema, en el término tiempo. Si se agote, que se está terminando, ¿verdad? Que se está acabando. Pero me voy a concentrar ahora, gloria a Dios, en el tiempo. ¿Cómo empezamos? Ustedes saben lo que yo le digo siempre, vamos para Génesis, vamos del principio, ¿verdad? ¿Cuándo inicia el tiempo en la vida del hombre? En Génesis 1:5 dice que Dios dice sea la luz, y a la luz la llama día, y a las tinieblas la llama noche. Y ahí se es constituido el tiempo para el hombre. Ustedes ven que todo tiene un inicio y todo casi siempre empieza en Génesis. Entonces, luego de que entendemos esto, de que el tiempo inició cuando se fue determinado, Dios ordenó la luz de las tinieblas y se constituye 24 horas un día. Si leemos el texto, si los chicos me lo ponen ahí, Génesis 1, versículo 5, les quiero enseñar algo. Vemos que, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Debido a ese texto es que los judíos, si usted alguna vez se preguntó, pero ¿por qué es que las doctrinas que guardan el sábado inician el viernes? Es debido a este texto. Luego en Levítico 23, versículo 32, no tienen que ponérmelo, para los que llevan anotaciones ahí lo coloquen. Cuando se establece en Levítico el tema de guardar el sábado, por eso los judíos no inician su día en la tarde. Es debido a este texto, porque el texto dice explícitamente, y fue la tarde y fue la mañana. Entonces por eso para ellos inicia el día en la tarde del día anterior. Está bien, eso fue una nota al margen ahí para enseñarle eso, si alguna vez se preguntó el por qué. Entonces Dios constituyó el tiempo en ese momento, pero luego Dios se revela al hombre. Usted sabe, se le ha enseñado de que la revelación de Dios se revela al hombre a través de sus nombres, para hablar de sus cualidades, de sus características, de todo lo que él poseía, ¿verdad? Luego en Génesis 14:22, Dios se revela al hombre como el Elión, el Dios altísimo. Más adelante en Génesis 21:33, Dios se revela al hombre como el Olán, perdón. ¿Qué significa? El Dios eterno. Y podemos ver cómo él, en el libro de Génesis, bajo estos dos versículos, estos dos nombres de él se revela hablando de que él tiene el tiempo, porque él es eterno, porque él es altísimo. Es decir, que el tiempo para nosotros es una limitante, pero para Dios no. Y el tiempo de nosotros no es el tiempo de él. Sí. Luego en Daniel 7:9, yo me estoy introduciendo, no se desespere, yo voy para allá al texto principal, tranquilos. Luego en Daniel 7:9, Dios se revela al hombre, se le revela a Daniel diciéndole que él es el anciano de días. Es un término que usted y yo hemos escuchado también. Anciano de días, si lo vemos en el término, tiene que ver con antigüedad, tiene que ver con, si vemos el texto literal, con antigüedad, con juicio, con sabiduría. Pero hay tres interpretaciones, digamos, de la palabra literal o del contexto, que nos habla de que cuando Dios se le revela a Daniel como el anciano de día, le está diciendo uno avanzado de edad.
uno que está adelante del tiempo. Cuando Dios se le revela a Daniel, le está diciendo el que gobierna el tiempo. Entonces vemos cómo Dios le explica al hombre por su palabra que el tiempo lo tiene Él. Él es que determina los tiempos. Y entendiendo esto, comprendiendo esto, sabiendo de que Él es que gobierna los tiempos, Asaf entendió esto en el Salmo 74:16, cuando dice: tuyos son los días y tuyo también las noches. Entonces, Asaf entiende y declara esta palabra. Entonces, poniendo esa simiente que acabamos de poner, esa base, explicando de que Dios es el que gobierna los tiempos, de que Él es que lo controla, que en Él es que está el todo del tiempo. Yo necesito irme ahora a un texto porque deseo que reflexionemos sobre un acontecimiento que se da en Lucas 22, a partir del capítulo 39. Permítame ambientarle. Jesús en el Monte de los Olivos. Búsquelo ahí. Lo vamos a leer completo, son unos cuantos versículos del 39 al 46. Y luego vamos a hacer algunas paradas. Perdone. Leemos en el nombre de Jesús. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Subráyelo, por favor. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo como para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, subraye, a causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entren en tentación. Gloria al Señor. Vamos a analizar esto. Si contraponemos este texto a los demás evangelios, que es donde toda la, digamos, todo se describe, los otros evangelios hablan de que ellos estaban un grupo orando, hablando, y él se aparta con 3 discípulos. Entre esos discípulos está Pedro. Aquí Lucas no especifica cuántos discípulos eran, porque ya aquí está narrando que hay un grupo de discípulos que él deja atrás y él se va solo, como dicen algunos teólogos, con los más íntimos a orar. Y aquí Lucas está hablando de eso. Lucas está hablando de que se apartaron de los demás discípulos y solo ellos fueron a orar. Pero fíjense que Jesús le dice: oren para que no entren en tentación. Y cuando yo leía esto, me acordaba de lo que, lo que el Señor nos hablaba en la semana pasada. ¿Se acuerdan del título? De lo que, lo que el Señor nos decía. ¿Recuerdan? ¿No lo recuerdan? Se lo dijeron. A ti te lo dijeron. No, está bien. A ti te lo dijeron. A ellos también se lo dijeron. Vamos a leerlo otra vez. Veamos los versículos. En el versículo 40 le dice: oren para que no entren en tentación. Y ya en el versículo 45 dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dice el evangelista Marcos que Jesús, cuando viene a este escenario, le dice: no han podido orar ni una hora. No había transcurrido
1 hora y ya ellos estaban knockout. Pero se lo dijeron, le dijeron, ora para que no entren en tentación, cabezote. Y entonces, igual se durmieron. Gloria a Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra, pensaba, Pedro estaba ahí. Y yo decía, ¿qué pudo entristecer a Pedro para que caer en este sueño tan profundo? Y empecé a leer hacia atrás, antes de este evento, qué había sucedido. Y bueno, me di cuenta que ya Jesús, en los versículos anteriores, si lo contraponemos con los otros evangelios también, vemos que Jesús le había hablado de que el tiempo había llegado, de que era la hora de él partir. Ya él había anunciado su muerte. Ya Jesús le había enseñado y le había dicho, prepárense, porque cuando yo parta los sacarán de la sinagoga, ustedes sufrirán a causa de mi nombre. Ya Jesús le había enseñado y le había dicho, prepárense, porque cuando yo me parta, entonces mandaré a otro. Ya Jesús le había dicho, óiganme, yo me imagino para Pedro, en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, el capítulo anterior a este escenario, Jesús está orando por los discípulos. Y le dice, Señor, mira los míos, guárdalos. No te digo que lo apartes del mundo, es decir, no le quites los problemas que vienen, guárdalo. Y todas estas cosas, a ellos lo tenían atribulados, ¿verdad? Eso yo pensando en Pedro. Y luego yo me pongo a pensar en Jesús. Algunos historiadores, teólogos hablan de que Jesús estaba muy angustiado. En el Evangelio de Juan y de Marcos dice que antes de él irse a sola con estos tres, él le dice a los discípulos, estoy en agonía, estoy triste, le dice Jesús. Pero yo me imagino que, o entiendo que está Jesús en este momento 100% hombre, preocupado, angustiado por lo que venía sobre él. Pero mientras Jesús sabe su final, que es de sufrimiento, dice que Él nos enseña aquí. Si usted lee el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. No fue que vino el ángel a fortalecerle y yo me olvidé, espérate ángel, hazlo todo por mí. No, voy a parar la oración. No, dice que Jesús, siendo Dios, oraba más intensamente. Acuérdense del título, corre, el tiempo se agota. Así que yo en esta mañana quiero decirte que es el tiempo de orar más intensamente si estás en agonía. Que este es el tiempo de buscar la presencia de Dios con mayor ahínco, con mayor fervor, con mayor anhelo, porque ahora estamos en situaciones, en problemas, ¿verdad? No es el tiempo de soltar la oración. No es el tiempo de hacer lo que hicieron los discípulos. No obedecer al mandato que Jesús le había dado de orar. Y entonces entró la tristeza. Yo me imagino a los discípulos, ¿y qué vamos a hacer cuando el maestro se vaya? Ya no vamos a comer con él. ¿Y quién va a ayudarnos? ¿Y quién va a reprender esos demonios tan fuertes que hay? ¿Cómo vamos a hacernos? Ay, cuando el maestro se vaya, ay, el maestro se va, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso atribuló la mente y el corazón de los discípulos, hasta agotarle sus energías. De forma tal que cayeron. Dice, hay uno de los evangelistas que dice que sus ojos estaban cargados de sueño. O sea, en pocas palabras era así que estaban, se les cerraban los ojos. No podían ellos con el sueño. Claro, toda la energía
que ellos tenían, que debían invertirla en orar para que las fuerzas le fueran multiplicadas, ellos la usaron, la implementaron en darle mente a cómo, qué iban a hacer ellos. Acuérdenme, ojalá que no se me olvide, pero acuérdenme ahorita explicarle también por qué fue que la tristeza entró, porque necesito salir de ahí. Yo me puse a pensar y quisiera que usted pensara en esto. Imagínese que usted es Pedro. Usted es Pedro en este momento. Y dice la palabra en el versículo 41, que quiero hacer un acápite aquí. Y se le apartó a ellos a distancia como de tiro de una piedra. Esa distancia es 50 metros. No sé, yo no sé mucho de distancia. Yo hasta ni con el GPS soy muy buena, ya usted sabe. Pero imaginemos que la distancia es 50 metros de aquí a la pared. Jesús está ya agonizando y los discípulos están aquí cabeceándose. Jesús está allá a la distancia donde ellos quizá podían verlo, quizá la oscuridad no lo dejaba, no lo sé. Pero la Biblia me habla de que no estaba lejos de ellos. Y estaba él ahí agonizando mientras sus amigos, con lo que él contaba, sus discípulos, estaban dormidos. Corre que el tiempo se agota, iglesia. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo se sentiría Jesús? O sea, que con lo que yo cuento, con la gente que yo creía que íbamos a echar el pleito, se durmieron. Y todavía el pleito no ha empezado, señores. Todavía no ha ido él a la cruz. Si usted, siendo Pedro, hubiese sabido que ese iba a ser el tiempo final, ¿hubiese orado? Ese iba a ser el último minuto, el último instante, la última hora que iban a estar con su maestro. Porque la hora le había llegado al maestro. El tiempo para el maestro en la tierra se había acabado. Llegaba la hora de cumplir la misión por la cual él vino a la tierra. Quizás Pedro hubiese hecho algo diferente. Quizás hubiese orado. Quizás hubiese ido, maestro, estoy aquí contigo. Fue una oración. Fue un tiempo de oración. No fue que fueran a la cruz. Jesús no le dijo, vayan a la cruz conmigo. Y el bárbaro de Pedro, unos capítulos antes, le dice, cuando él le dice, ustedes se horrorizarán de mí, dice el texto. Y Pedro dice, no, yo nunca me maravillaré, o sea, nunca me sorprenderé. Yo estaré contigo hasta la muerte. Y fue el primero que corrió. Oh, bendito Dios, corre, iglesia, que el tiempo se agota. Entonces hay que entender que es mucho de aquí, pero a la hora del pleito hay que fajarse. Gloria al Señor. Pedro está ahí, los discípulos están ahí, no hacen nada por su maestro más que dormirse. Cuando lo único que el maestro le dijo fue, oren. Y se lo advirtió con tiempo. Yo meditaba y pensaba, a veces nosotros los cristianos, voy a solo hacerlo hacia mí, yo, cristiana, hija de Dios, me comporto como una persona egoísta. Porque cuando nosotros, la iglesia, yo, Glenis, escucho decir, Cristo viene, pienso en las almas que han de perderse, que se perderían, ¿verdad? Pero si ahora mismo me preguntaran, yo misma me aconsejo, digo, Glenis, tranquila, Cristo viene, sí, pero hay que predicar paso, tampoco nos vamos a volver la vida loca. No es que vamos a volvernos locos predicando ahora. O sea, yo misma, cógelo con calma. Quizá yo voy a una reunión familiar y es el tiempo de yo poner a Cristo en alto y decirle, Cristo viene, vámonos para la iglesia. No, hombre, no puedo atacar mucho a mi familia porque, caramba, ellos después se ponen guapos conmigo porque dicen que yo nada más quiero hablarle de Cristo, que yo nada más quiero hablarlo de la iglesia. Pero sucede que yo no invertí el tiempo de hablarle a mi familia, quizá en esa reunión familiar, y me pase como Pedro,
que no sé que quizás ese sea el último día que yo les vea. Porque puede ser que yo parta y como estoy en Cristo, su misericordia me alcanzará, lo he confesado y creo que soy salva. Porque es verdad, creo de que si confieso a Jesucristo, seré salva. Pero ¿y si son ellos los que se van primero, como le pasó a los discípulos? ¿Se fue el maestro primero? Para demostrarle lealtad a través de la oración se había acabado el tiempo. Pero piense un momento. Usted está justificándose, yo me estoy justificando de no predicar, de no enseñar, de no hablarle a otros de Cristo, para no atosigarlo mucho, pero puede ser que ese día sea el último día de ellos. Y el tiempo de salvación para ellos se agota. Pero usted y yo estamos preocupados y ocupados, tristes y agobiados porque no hemos pagado la luz, porque no hemos pagado la casa, porque no hemos pagado el carro, porque no hemos pagado esto. Porque ¿cómo me voy a ir? Porque no tengo los zapatos que yo quiero. Y la iglesia ocupada, entristecida y envuelta en este mundo. Así que esta mañana yo deseo exhortarte que no te olvides del llamado que Dios nos hizo como iglesia, de ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Yo necesito confesarles algo ahora. Fue hasta se me secó la garganta, caramba. Ustedes saben que recientemente nosotros en la familia tuvimos una pérdida, que fue una de mis tías, una de las tías de Alberto. Y aunque siempre que hablábamos con ella, siempre que se podía, ¿verdad? Se le hablaba de la palabra. Y yo doy testimonio de que Mari, como su hija, trabajó. Cada vez que usted veía que Mari se iba un fin de semana, se iba guiada por el Señor porque ella entendía que tenía que hacer un trabajo allá. Pero sabe que yo fui muy confrontada porque el día antes a su fallecimiento, que fue una muerte repentina, yo fui a buscarla a la casa para llevarla a la clínica. Y aunque hablamos, luego que ella falleció, que no pude verla antes de fallecer, luego de eso, yo empecé a pensar todo lo que yo pude decirle. Yo empecé a pensar todas las cosas que pude decirle para hablarle de mi Dios. Pero el tiempo se me había acabado con tía Blanca. El tiempo de predicarle y de decirle al Dios que yo he conocido se terminó esa mañana. Y cuando Mari me escribe, que me dice que para mí es una consulta médica, y Mari me escribe, mami acaba de fallecer. Yo empecé a pensar tantas cosas. Y empecé a pensar en eso, todas esas cosas que yo pude decirle, porque yo también desconocía que su tiempo se había agotado y al día siguiente moriría. Y empecé a pensar, cuando preparaba esta palabra, en eso, en que si Pedro se hubiese imaginado nada más que ese hubiese sido su último día, quizá hubiese hecho muchas cosas diferentes. Es tiempo, iglesia, de que tú y yo entendamos de que Dios es el dueño de los tiempos y que hoy tú y yo estamos aquí, pero quizás hoy sea el último día que tú me veas, porque mi tiempo de vida en esta tierra solo lo conoce Dios. Amén. Quizás yo no le vuelva a ver a usted, porque también su tiempo en esta tierra se haya acabado. Y yo quiero pensar que ese tiempo que nosotros perdemos en tantos afanes, en tantas cosas de este mundo que no nos llevan a nada, nos olvidamos de darnos amor. Nos olvidamos de una llamada telefónica porque no tenemos tiempo. Miren, el Señor me reprendía esta madrugada porque
una persona que yo aprecio mucho me dio un regalito, me dio un regalito, hermanos. Yo no tuve tiempo en la semana para agradecerle. Y esta madrugada el Señor me decía, mira, ese simple hecho de que alguien te dio un pequeño regalo, que para mí fue grande porque no me lo esperaba, pero me dio un gesto de cariño, un gesto de aprecio, un gesto de que estaba pensando en mí. Hermanos, si yo no tuve tiempo en la semana de escribir siquiera gracias por el detalle. Y el Espíritu Santo me reprendía esta mañana. Porque yo no sé cómo está el tiempo de usted, pero a mí las 24 horas mías no me dan. La mía no me dan. Yo quisiera agregarle 10 horas más, que sean 34. Porque las 24 mías no me dan. No sé qué haremos, no sé qué harás. No sé si seguirás con la boca cerrada o si decidirás hablar. Hablar del Dios que tú sirves, del Dios que tú amas, del Dios que te ha salvado, del Dios que te ha ayudado, del Dios que te ha levantado. No te estoy diciendo con este mensaje, bueno, ahora vamos a andar en la calle como papagayo. Hermano, pero usted y yo fallamos en la oración, así como los discípulos. Yo no le estoy diciendo que coja un megáfono, pero yo le voy a hacer una pregunta, una sola. No para que usted me conteste, nada más para que usted lo analice, porque ya que a mí me dieron fuerte esta madrugada, yo tengo que bajársela también a usted. Piensa en alguien que no sea cristiano, de su familia. Yo le voy a decir el mío. Por ejemplo, mi papá no está en los caminos. Hace un tiempo se descarrió y no ha habido forma de que vuelva a encontrarse con Cristo. Piense usted en alguien. ¿Cuánto tiempo de oración usted le ha dedicado a clamar por ese familiar para que venga a Cristo? ¿Cuánto tiempo de oración usted ha invertido para yo le estoy hablando de su círculo familiar cercano? Imagínese el que está un chin lejos, pero imagínese más los vecinos, los compañeros de trabajo y los que están un chin más lejos. Estamos estancados en las excusas, mis hermanos. Estamos estancados en las excusas. Mire, le voy a decir otro pequeñito ejemplo. Usted sabe, porque yo también le di mi excusa al Espíritu Santo. Usted me disculpa, usted sabe, de una vez, tú sabes cómo yo trabajo y de una vez me zapateé buscándole ahí, tú sabes, explicación. Si fuera punchime en la familia, yo le estoy hablando de la familia, yo no sé cómo encuentran tiempo para llamarse. Es más, hacen un grupo. La tía, las dos tías y uno. Nada más para ella decirle a uno que la otra tía dijo. Un grupo hacen de WhatsApp para mandarse nota de voz. No, porque ella me dijo, ella me llamó, ella me dijo, ella me llamó. Pero para usted mandarle un devocional a su familia, ¿a usted le da vergüenza, hermano? ¿A usted le da vergüenza, hermano? Ya, 5 minutos, ya estoy terminando. ¿A usted le da vergüenza, hermano, mandarle un devocional a su papá, a su mamá, a su hermano? Dice, para que no se ofendan. Corra que el tiempo se agota, hermano. El tiempo se agota, mis hermanos. Voy al punto de por qué se entristeció. Vamos, mis amigos de allá atrás, mis hermanos que me aman. Juan 12:37. ¿Se acuerdan que ahorita yo le decía que le iba a explicar por qué los discípulos entró la tristeza a ellos? Vamos allá, que ahí está la respuesta. Juan 12:37. Bueno, esa versión que es un poquito viejita dicen, pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Pero ¿y eso está en la Biblia? Sí, ahí también lo decía, que decía que no creían en él. Los discípulos no creían en Jesús, habiendo hecho todo lo que hizo, todo lo que le enseñó y todo lo que le explicó. ¿Usted sabe lo que pasa? Que a los discípulos les pasaba lo mismo que a nosotros, creían que tenían tiempo. ¿Saben por qué él creía que tenían tiempo? Porque ellos no creían que él moriría y que él resucitaría. Porque recuérdense que ellos esperaban a un Salvador que no iba a ser crucificado. Eso era algo que ellos no lo comprendían.
Como usted y yo no comprendemos por qué Dios hace la cosa como la hace. Porque nosotros queremos meternos en todo. Y está opinando. Yo la primera. Ustedes lo saben que yo la primera. Entonces, los discípulos no creían. Y porque no creían que Él resucitaría. Pero aquí habremos 2 o 3 diciendo, hasta yo lo dije, Señor, yo sí creo. Yo sí creo, Señor. Y el Espíritu Santo, yo le dije que yo me defendí esta madrugada como una loca, pero como Él todo lo sabe, también me dio duro. Déjenme soltarle esta también. Cuando yo le digo, no, Señor, mira, llorando, yo sí creo, yo creo que tú vienes en la nube, yo creo que te veré, yo creo. ¿Y por qué andamos como que no lo estamos esperando? ¿Por qué no predicamos como que lo estamos esperando? ¿Por qué no llevamos una vida como que de verdad esperamos que el Mesías venga a buscar su iglesia? Oh, gloria a Dios, me dieron duro. Bendito sea el Señor. Corre, iglesia, que el tiempo se agota. Es tiempo de que tú y yo entendamos que lo que creemos, decimos que creemos, pero tenemos que caminar como creyendo. Porque si sabemos que Cristo viene y que está a la puerta y que tantas cosas han pasado, y lo que sabe más Biblia que yo, que aquí hay pile gente, señores, que sabe más Biblia que yo, porque yo los versículos ni me los puedo grabar. Andan como andan, mis hermanos. Entonces, ¿qué miedo es que tiene la iglesia de hablar de Cristo? Porque para usted llevar un chisme, echarle un boche a una gente, usted lo ubica. A usted se le mete un espíritu y usted ubica a cualquiera. Pero para usted decirle, hablarle de Cristo, entonces hay miedo. Corre, iglesia, que el tiempo se agota. El tiempo de oración, el tiempo de búsqueda, el tiempo de amar, el tiempo de honrar, el tiempo de bendecir. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. No sé cuál es su agonía. No sé cuál es su sueño. Pero sí quiero decirle esta mañana que si no invierte el tiempo para orar, se lo come, mis hermanos. Se lo van a comer a usted y a toda su familia. Usted ve el versículo que dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted no se pone a orar, el otro, el adversario, se lo va a comer a usted y a su casa también. Gloria a Jesús. Es que es responsabilidad suya, es responsabilidad mía salir ahí afuera. No es que vamos a llevar el logo de la iglesia. Yo me congrego aquí, yo me congrego aquí, aquí que yo me congrego. No, que eso no salva a nadie. Lo que salva es hablar de Cristo, hablar de lo que a nosotros nos han enseñado. Pero no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados en el trabajo, todo ese trabajo. Eso es lo último. Tenemos que ir al salón de belleza. Tenemos que arreglarnos las uñas. Pero hermano, ni siquiera a la persona que te está arreglando las uñas tú le hablas de Dios. Ni siquiera al que te queda al lado. Ni siquiera. Nosotros estamos dormidos como los discípulos. Atemorizados, entristecidos, ocupados de qué pasará. Y yo sé que hay 2 o 3 personas que dicen que eso nada más me está pasando a mí, porque a ellos no. Y gloria a Dios que sea así. Que solo me está pasando a mí, que este mensaje me lo mandó Dios a mí solamente. Gloria al Señor, porque soy la única. Bendito Dios.